Bendiciones, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que lo estés mirando esta transmisión. Hoy vamos a continuar como lo dejamos el miércoles pasado, con el Mesías abolió la Torá. Esta es la segunda parte, en base a algunos comentarios, algunas solicitudes que me hicieron. Quiero que sigamos pues, leyendo la palabra y escudriñándola para saber exactamente qué es lo que el Mesías, la palabra de Dios, lo que hemos aprendido en el transcurso de los años y de la vida, lo que realmente quiso decir referente a la ley. Hemos hablado mucho al respecto de que normalmente la tradición habla respecto de que la ley de Dios ya quedó fuera, que ya estamos bajo la gracia, que ya no requerimos absolutamente nada de ella, sino que ahora que vivimos bajo la gracia, pues Dios ya nos perdonó, ya no hay necesidad de guardar los mandamientos, ni nada de los 10 mandamientos, que todo quedó clavado en la cruz del Calvario. Y pues vamos a seguir escudriñando lo que la palabra de Dios en verdad dice al respecto y no dejarnos guiar por lo que alguna organización, algún sacerdote, algún rabino, algún pastor habla al respecto, sino lo que diga la palabra, que eso es lo que realmente nos importa y lo que debemos de nosotros de seguir. Continuamos con la palabra, el Mesías abolió la Torá. El Mesías abolió la Torá como segunda parte. Pues antes que nada, para algunos si tiene duda, porque hubo alguna persona que tenía duda que era la Torá, pues la definición de Torá, como viene ahí en la diapositiva, significa instrucción. Más que ley, más que normalmente se traduce como ley, es una instrucción. Como cuando compras algún teclado, un celular, todo viene con un instructivo de cómo usarlo. Bueno, nuestra vida como hijos de Dios, si realmente queremos ser hijos de Dios, hay un instructivo de vida, que es la Torah. Torah significa instrucción o enseñanza, una enseñanza básica que Dios quiere que tengamos. ¿Y cuál es esa enseñanza? La básica son los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De ahí es donde parte todo, absolutamente todo, donde parten los profetas, donde parten los libros del Nuevo Testamento también, todo, absolutamente todo, aún la vida de nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, como quieras llamarle, el Mesías Jesucristo, parte de ahí. Y contienen los mandamientos, esos 5 libros contienen los mandamientos, contienen los estatutos, los decretos que nuestro Padre Eterno, Dios, entregó a su pueblo como pacto de vida. Entonces, a partir de ahí la pregunta central, nuevamente como en la sección anterior, en la sección que vimos la semana pasada, el miércoles, ¿vino el Mesías a eliminar la Torá o a revelar su verdadero significado y propósito, que fue lo que vimos? Bueno, y sinceramente esa pregunta siempre ha dividido muchas opiniones durante siglos. No creen que eso es algo nuevo, viene durante mucho tiempo. Entonces, para eso tenemos que examinar lo que dicen las escrituras. En el Salmo 119, es un salmo que les invito a que lo lean completo, es el salmo más grande que existe en las escrituras, en versículos, pero aparte, el más grande que existe en revelación y en verdad. El Salmo 119 en el versículo 142 dice, tu ley es la verdad. Si queremos encontrar la verdad de la palabra de Dios, la encontramos en las escrituras. Y la palabra de Dios en su ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio, encontramos la verdad de Dios para nuestras vidas y para la de todo aquel que quiera ser hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice, que vimos la semana pasada, las palabras de nuestro Mesías, Yeshua, Jesucristo, en Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 19, dice de la siguiente manera, no pienses, ¿sí? Dice, no pienses que he venido para abolir la ley o los profetas. Dice, no he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Ok? Pongamos mucha atención en esa palabra, para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo, la tierra, ni una jota, ni una tilde, o sea, ni una coma, ni un punto, que es la parte más chiquita de la ley, ¿verdad? Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y me hicieron un comentario respecto a la palabra, sino para cumplirla. Esa palabra cumplimiento es la que vamos a examinar hoy. Pero fíjense lo que dice Mateo 5 del 17 al 19, que nuestro Señor Jesús, el Mesías, afirma de manera tajante, de manera explícita, que no vino a abolir la ley.
Así que cualquiera que diga ya que la ley quedó abolida, pues nuestro Mesías, nuestro Maestro, a quien seguimos, a quien buscamos, ¿sí? No vino a abolir la Torah, no vino a abolir la enseñanza, la instrucción de Dios como lo vimos, ni la parte más pequeña de la ley, sino que vino a qué? Dice, hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir una parte de la ley, que eso lo vamos a ver más adelante. Como dato, en el libro de los Hebreos viene muy explícito qué parte de la ley vino a cumplir, ¿sí? Qué cosas mejores vino a dar, y no a cosas terrenales, sino cosas mucho mejores. Entonces, ni la parte más pequeña de la ley será removida mientras exista la creación. Existe el cielo cuando te levantas, el sol, la luna, las estrellas en la noche. Mientras todo eso exista, la palabra de Dios sigue vigente y existirá para siempre. Entonces, de esa palabra que vino sino a cumplirla, es algo muy importante. ¿Qué significa cumplir? El verbo griego de la palabra cumplir es la palabra pleró. ¿Sí? Así tú puedes ir a un diccionario bíblico, buscas Mateo capítulo 5, te vas a la escritura y empiezas a buscar qué significa la palabra cumplir en griego, y es la palabra pleró. ¿Sí? ¿Qué significa? Se puede definir de tres maneras. Número uno, algo que ha sido llenado por completo, o llenar por completo. ¿Sí? Como en el Salmo 23, mi copa está rebosante, mi copa está llena por completo. O sea, ¿qué significa eso? Dar plenitud de significado. Si Yeshua, nuestro Mesías, vino a decir que no ha venido a abolirla, sino a cumplirles, que vino a darle una plenitud al significado de la ley de Dios, a la instrucción de Dios, a su enseñanza, a darle un completo significado a lo que realmente se refiere, a revelar la intención completa de la palabra, de la ley, de la enseñanza, de la instrucción, como llenar un vaso hasta el borde. O sea, antes nosotros, por ejemplo, cuando recibimos a Jesús, a nuestro Mesías como nuestro Señor y Salvador, nuestra copa se llena hasta cierta manera. Necesitamos que se llene hasta el borde, a que mi copa esté rebosante, es cuando necesitamos entender el completo significado de la palabra, de la ley de Dios. Se llena por completo, como llenar un vaso. Número dos, dar ejemplo. Nuestro Señor Jesús vino a dar ejemplo de vida. Vivir y moldear la obediencia a Dios, a tal grado de dar su vida, ¿sí? De dar su vida en obediencia a Dios. Cuando nuestro Mesías estuvo en el Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Amén. Vino a vivir y moldear la obediencia perfecta a la ley de Dios, a la instrucción de Dios. Por eso él no pecó, ni conoció pecado, porque vivió conforme a la ordenanza y a la ley de Dios, a su enseñanza, a la instrucción, mostrando cómo se cumple correctamente. Y número tres, no significa anular. Entonces, en el contexto rabínico, cumplir la enseñanza significa interpretarla correctamente. Abolir era malinterpretarla. ¿Cuántas malinterpretaciones se han hecho respecto a la ley de Dios? Pues ¿sabes qué? Tú estás aboliéndola con tu mala interpretación, no como Jesús nos la está enseñando. ¿Y cómo podemos concluir esto? Pues cumplirla nunca significó eliminar o anular la Torah, anular la instrucción de Dios. A esto no vino nuestro Mesías. Y por eso quiero que quede esto bien claro. Cumplir, como dice la Escritura, no vino a abolirla, sino a cumplirla. A cumplirla significa llenar por completo como ejemplo y no anularla. ¿Ok? ¿Qué sí vino a anular? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, vimos la semana pasada respecto a Pablo y la instrucción de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 31, Pablo dice al respecto que anulamos pues la ley por medio de la fe. O sea, mi fe es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces ya la anulo, ya vivo bajo la gracia, no pasa nada. ¿Qué dice? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Confirmarla es obedecerla, llevarla a cabo, practicarla. Amén. Romanos 7:12.
De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es la ley de Dios? La instrucción de Dios, ¿cómo es? A la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, Pablo, lejos de enseñar la abolición de la Torá, Pablo la confirma, ¿sí? ¿Cómo la confirma? Como santa, como vigente para todos los creyentes en Jesús como su Señor y su Salvador. Eso es una parte esencial que está haciendo falta a todo creyente, confirmarla y hacerla santa y vigente en sus vidas. Entonces, ¿hay que guardar los mandamientos de Dios? Por supuesto. Nuestro Señor nos lo enseñó y aparte sus discípulos, los apóstoles, la enseñaron. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si conocemos a quién, a Jesús, si conocemos la enseñanza de Dios, si guardamos sus mandamientos, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Acuérdense lo que vimos en el Salmo, ¿sí? La palabra de Dios es verdad. La enseñanza, la Torá, la instrucción de Dios es verdad. Dijo Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. ¿Qué palabras habló Jesús? Las que el Padre le dijo que tenía que hablar. Es muy sencillo y muy práctico. Quítate la venda de los ojos y mira lo que la palabra de Dios dice. Y no hagas caso a lo que digan cualquier otra persona, ni las organizaciones, nadie, sino lo que la palabra de Dios dice. Entonces, conocer al Eterno, conocer a Dios, está directamente vinculado con guardar sus mandamientos. Si tú dices que conoces a Dios, si tú dices que conoces al Hijo de Dios, guarda sus mandamientos. Porque si no, entonces no conoces a Dios. Solo quieres lo bueno, pero no quieres las palabras chiquitas de seguir obedeciéndolo hasta dar la vida por él. Entonces, la obediencia, lejos de ser un legalismo, es la evidencia de una relación genuina con Dios. Ya conociste a Cristo, ya conociste a tu Mesías, ya conociste al Señor y tu Salvador, que dio la vida por ti, bendito sea el Señor. Ahora obedécele a Dios. ¿Quieres crecer en espíritu y en verdad? Conócele, conoce la verdad que es la palabra de Dios. La Torah, la instrucción es verdad. El espíritu de la palabra es verdad. Las palabras que Dios te ha dado por medio de su Hijo son espíritu y son verdad. Hay que guardar sus mandamientos. Entonces, yo les pregunto, entonces, ahora sí, entonces, ¿qué fue abolido entonces? ¿Qué es lo que realmente fue abolido en la palabra de Dios? Bueno, lo que nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, eliminó no fue la ley, sino fueron las consecuencias sobre nosotros. La ley de Dios es algo hermoso y algo maravilloso. Pero acuérdense, en la palabra, en el libro de Deuteronomio, Dios dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida para que te vaya bien. ¿Cuál es la muerte? Las consecuencias de desobedecer a Dios. Las consecuencias de no hacer caso a Dios. De no obedecer sus instrucciones. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra que la maldición de la ley. ¿Pero cuál ley? ¿De qué está hablando aquí? Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. ¿Ok? Entonces aquí podría decir uno, oye, es que la ley es maldita. No, no es así. No se eliminó la ley misma, sino la penalidad de haber transgredido la ley. Eso sí, por ejemplo, tú te pasas un semáforo en rojo. Si te lo pasas un semáforo en rojo, ¿cuál es la penalidad de esa ley? De haber abolido, de haber violentado esa ley. ¿Cuál es? Pues una infracción. Entonces, si tú violentas la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Va a venir un mal sobre tu vida. Entonces, no se eliminó la ley, sino la penalidad por haberla transgredido. La maldición es las consecuencias del pecado, no la instrucción de Dios. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Qué se eliminó? El acta de decreto. Así a veces dicen, aquí está donde fue clavada en la cruz. No. Anulada el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, ¿qué nos era contraria? Nuevamente, lo que fue clavado en la cruz no fue la instrucción de Dios, no fue la enseñanza, no fue la Torah, sino el registro de deuda. Oye, si yo robaba, ¿sí? O yo robo,
¿Cuál es el registro de deuda? Pues no robarás, ¿sí? No desearás los bienes de tu prójimo. O si eso ya fue abolido, entonces ya puedo robar, yo puedo hacer lo que me dé mi gana. No, no es así. Hay una ley que es santa, como dijo Pablo, que es pura, que es necesaria, que confirmamos la ley con nuestras vidas, con nuestros hechos. Entonces, es un registro de deuda la que fue clavada, la sentencia que nos condenaba por nuestras transgresiones. Entonces, tenemos que entender eso. ¿Cuál es la distinción clave de todo? Se eliminó la condenación, no la instrucción de Dios, no la ley de Dios. Se eliminó lo que era ahora sí, el acta de decretos que me era contraria a todas las consecuencias de mi maldad, fueron anuladas, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Entonces, y luego nos dicen, el nuevo pacto, estamos bajo un nuevo pacto. Pues Jeremías 31 al 33 dice lo siguiente. Y aquí, sí, dice la palabra de Dios, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ojo, ¿con quién? Con la casa de Israel. Tocaremos este tema más adelante. Y dice, más adelante, parafraseando y adelantándonos, pondré mi ley, o sea, su instrucción, su enseñanza, en la mente y en el corazón de los creyentes. Ese es el nuevo pacto. Todo lo que hoy conocemos como nuevo pacto, en hebreo se le conoce como el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto. Pacto renovado, que es Jeremías 31 del 31 al 33. Escribir la ley en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla por obra. De ahí el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad de Hechos capítulo 2, que vino en la fiesta de Pentecostés para poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón y poder obrar, poder cumplirla, ponerla por obra, darle su perfecto cumplimiento, como lo hizo Jesús, lleno del Espíritu de Santidad. Ahora yo también puedo hacerlo. Entonces el nuevo pacto no reemplaza la instrucción, no reemplaza la Torah, no reemplaza la enseñanza con algo diferente. Es la misma ley de Dios, pero ahora está interiorizada en mi mente y en mi corazón, escrita en el corazón de todo creyente por medio del Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo transformando la obediencia externa en un deseo interno. O sea, yo deseo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos creyentes quieren hacer la voluntad de Dios? Llénate del Espíritu de Dios. Ese es otro tema que vamos a tratar más adelante. Más evidencias bíblicas, Mateo capítulo 7, versículo 23. Apartado de mí, hacedores de maldad. Eso nos lo dijo un hermano, si mal no recuerdo, en el episodio 46. Apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad, hacedores de maldad, es la palabra anomía. No te conozco, dijo el Mesías. ¿Sí? Vendrán a mí todos aquellos diciendo, Señor, en tu nombre eche fuera demonios, que es algo muy común. Hice muchos milagros. Fíjense todo lo que se dice ahora respecto a los milagros. ¿Y qué te va a decir nuestro Señor Jesús en ese día? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad, anomía. Alguien sin instrucción, alguien sin ley. O sea, el Mesías rechaza a quienes viven sin la ley. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por lo tanto, le dijo Jesús a sus discípulos, hagan todo lo que si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no vas a entrar al reino, no tienes parte. ¿Qué enseñaban los escribas y fariseos? Se nos enseñó también en el episodio 46, a guardar la cátedra de Moisés. ¿Y cuál es la cátedra de Moisés? Ya lo vimos. Es la Torá, la instrucción. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el Mesías instruyó a guardar la enseñanza de Moisés. Hechos 24, 14. Creyendo todas las cosas, dijo Pablo, yo creo en todas las cosas que están en la Torá, que es la instrucción, la ley, la enseñanza de Dios y los profetas que están escritas. Eso es lo que él guardaba. Eso es lo que en él creía. Él no creía en otra cosa nueva. Entonces Pablo creyó y practicó la instrucción, practicó la Torá. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. ¿Saben quién es la verdadera iglesia de Cristo? La verdadera iglesia del Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los profetas y todos los cánticos, todo ahí viene. ¿Ok? Entonces los fieles del fin guardan mandamientos y fe. ¿Cuál es tu fe? En Cristo y también las leyes y los mandamientos. En conclusión,
El Mesías no abolió la Torá. Yo creo que con esta segunda parte ya podemos dejar bien claro que el Mesías no abolió la Torá, la confirmó, la cumplió dándole plenitud de significado y nos redimió de la maldición por haberla transgredido. Esa fue la que fue clavada en la cruz. ¿Ok? El nuevo pacto escribe la misma instrucción, la misma enseñanza, la misma Torá, pero ahora en nuestra mente y en nuestro corazón, para transformarla en obediencia. Y la obediencia es un acto de amor a Dios. Muchos decimos, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero servirte. ¿Sabes cuál es la mejor forma? Conoce lo que Él desea, conoce lo que Él quiere y la forma. Y Él te va a dar mucha luz para hacerlo. Y está en su instrucción. Y finalmente, para concluir esto, nuestro Mesías dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Yo creo que con esto concluimos ya la segunda parte y solo queda despedirme y decirles que el Eterno les bendiga. Amén. Cuídense mucho y hasta la próxima. Shalom.